Bien, hablemos de análisis comercial de los granos. Esta segunda parte vamos a hablar acerca del procedimiento del control o del muestreo que van a realizar ustedes como operadores del sector de calados. Entonces, ¿cómo de calado? Calado. Cuando hablamos en esta primera parte del análisis comercial o el rol del operador, como para empezar a entender cómo sucede, qué se trata, qué es lo que harían ustedes, eh, quizás qué responsabilidad tendrían. Hablamos principalmente de que la idea de analizar los granos cuando ingresan a planta y después de, obviamente, del control de carta de porte, y de acuerdo a esa organización que hay en la fila pre-calado por cuestiones de tipo de materia prima, qué tipo de cereal ingresa a planta, la idea es analizar comercialmente los granos, por eso se llama análisis comercial de los granos. Se busca analizar para saber sus calidades, sus cuestiones de rubro, sus estándares, por una cuestión comercial, ¿sí? De saber si esa materia prima está en condiciones de ser procesada, si se va a llegar a la calidad determinada por la planta, por los procesos que hemos hablado anteriormente. O sea, cada planta tiene cierta exigencia de acuerdo al país que le compre esa materia, ese producto o esa materia acondicionada. Entonces, si bien lo que se produce es lo mismo en todos lados, cambia visualmente y después desde el punto de vista interno, lo que es fibra, proteína, materia seca, acidez, coloración y cosas así que son puntuales de los rubros de este tipo de materiales. Entonces, o de productos finales, es de uso alimenticio o de uso industrial, como la producción de lacas y pintura. Uso alimenticio, aceite que se consume, ¿sí? eh, se consume para comestible. Entonces, la idea del análisis comercial es saber con qué calidades o qué características tienen los granos y si están dentro de ciertos estándares buenos o de los estándares malos, en el cual ahí se puede acondicionar, como vimos anteriormente. Entonces, la idea de este sector es muestrear, es de analizar boquillas, saber la presencia de contenido de materias extrañas, en mayor graduación, de la presencia de insecto vivo que comercialmente está prohibido. Entonces, desde el punto de vista de la planta, se tiene que escudar y controlar que la materia prima esté en condiciones, pero no solamente para saber si se va a poder almacenar, qué características tiene o qué cuestiones a la hora de la seguridad del almacenamiento de esa materia prima, si se va a llegar al producto final, sino desde el punto de vista económico. Entonces, todo el descuento, toda esa idea de descuento económico al productor es por estas cuestiones de máximo contenido de humedad, obviamente le resta materia, máximo contenido de materia seca al grano, y por ende tiene menos capacidad de extracción, eso le aporta peso. El tema de la materia extraña que también le aporta peso al camión, lo fino, los metales, las piedras, o sea que el proceso involucra
que al condicionar, ya sea para exportación a granel o para meterlo en proceso de producción y generar aceite, harinas, como su producto pellet de cáscara o pellet, involucra que estas características, estos rubros, eh, de alguna manera optimicen el desempeño del operador. De hecho, el operador de un sector de una máquina está para controlar. Si bien hoy está todo automatizado e industrial, eh, está todo monitoreado, porque la idea del PLC no es quitarle trabajo a las personas o al operador, sino es llevar a cabo tareas o procedimientos que el operador no podría realizar por una cuestión de espacio, de descanso, de merienda, de almuerzo, de cena o de alguna tarea específica, de alguna rutina. Entonces, mientras atende una cosa puede estar pasando otra. Entonces, la automatización es un sistema de control que permite tomar situaciones y decisiones que los operadores no pueden tomar, como por ejemplo en el caso que sí exista una fuga en una planta de extracción en el sector de área clasificada. Entonces obviamente que el operador no va a andar con su nariz detectando fugas. Existen sensores que en la mínima toman una acción, como por ejemplo avisar, una alarma, empezar a parar máquinas, avisarle a un jefe de turno, de aparecer en una pantalla específica, emitir una alarma. Entonces, con esa idea funcionan este tipo de instalaciones controladas. Entonces, en este sector particular, usted desempeñaría en el rol de tomar muestra en la boquilla para saber la presencia de insectos vivos, saber si el camión está fumigado con fosfina, como comenté anteriormente, es uno de los productos más utilizados y que menos se conoce, o el camionero menos información tiene, y estamos hablando de un producto mortal. Por eso en esta época de frío, lamentablemente escuchamos fatalidades porque es un producto rastrero, es una pastilla que en contacto con el aire genera un gas que es más pesado que en el aire, por ende actúa por sufocación, y al actuar por sufocación es como el dióxido de carbono en los extintores, reemplaza el oxígeno, ¿sí? Y al reemplazar el oxígeno no podemos respirar. Imagínense si se mueren los microorganismos, los bichos, ¿qué pasaría para las personas que estamos en contacto con eso? Por eso, una de las posibilidades de rechazo en planta, y principalmente en el control de los granos, en el análisis comercial, es que el camión esté fumigado. Segundo, las cuestiones de calidad. Tercero, un rubro fundamental que nosotros vamos a hoy empezar a conocer, que es la humedad. Si bien ustedes van a tener los estándares, las tablas que emite la Cámara Arbitral de Cereales Argentina, acuérdense que la Cámara Arbitral es un ente que establece los estándares para que las plantas adopten esos valores, esos rubros, y que si van a comercializar grano, exportar o generar otros productos, estén dentro de ciertas cuestiones específicas comerciales, y como por ejemplo a través del control también del que ejerce SENASA en toda la planta, estén en condiciones de comercializarse, que sea un producto que no va a generar ningún inconveniente. ¿Sí? Más allá de que hay productos que en base a que se generan en nuestra planta que se consumen muy poco en nuestra región, es más la exportación. Entonces, más allá de que no lo consumimos nosotros, consumen en otros países. Entonces, por ese motivo, esos estándares que emite la Cámara Arbitral de Cereales, nos baja línea y nos dice, bueno, si vas a recepcionar soja, tiene que estar dentro de estos estándares de humedad, de materia extraña, de granos brotados, granos ardidos, de em, ciertas, obviamente, metales, piedras, granos con chamico, como comenté en la clase anterior, que es un montón de rubros, pero bueno, nosotros vamos a estar metidos principalmente con lo que es el, la cuestión de humedad, porque como operadores del sector logístico, ustedes, ¿sí? En el control o en el manejo de la secadora van a tener que tener aceitado, ¿sí? Bueno, vamos a compartir un pequeño videito, así vamos entrando en panorama de lo que vamos a ir viendo. Seguimos viajando para conocer las principales relaciones de cooperación entre Argentina y China. Nuestro país es agroexportador, eso todos lo sabemos, pero ¿realmente alguna vez vimos cómo se procesan y preparan los productos que se venden a otros países? Para conocerlo llegamos hasta Rosario, puntualmente a la planta de COFCO Timbúes. Acá funciona uno de los puertos que integra el cordón River, desde donde sale el 75% de toda la agroexportación argentina.
¿Dónde estamos? Acá estamos en la primera etapa del proceso, Pablo. Todos los camiones que ingresan en la terminal, bueno, ingresan. Para nosotros, desde el punto de vista como vamos desarrollando las unidades y el proceso, sería nuestra segunda etapa. Si bien acá en este complejo toma, por la cuestión de las maquinarias, de los caladores, ¿sí? Ya más productivo, la primera etapa para nosotros es la segunda. De hecho, la parte de data entry, de entregadores, de oficina de control de carta de porte, ellos lo tienen extendido como un sector administrativo, que de hecho es así, como vimos anteriormente, pero no lo toman como parte de la producción. En el caso de nosotros lo tomamos como parte de nuestro circuito que vamos recorriendo, que se empieza a generar a partir de la unidad número 2, el control de carta de porte, etapa número 1, etapa número 2 para nosotros es el calado de granos o el análisis comercial. Por allá, ¿no? Después la primera etapa que tenemos que hacer acá es tomar la calidad de cada uno de los camiones, ¿no? Entonces, ellos pasan, van a un edificio ahí atrás que se llama edificio de calada, donde tenemos nuestros técnicos tomando la calidad de cada uno de los granos que recibimos y después, de acuerdo a la calidad, nosotros derivamos esos camiones para una de las 44. Ahí sí van prestando atención al video, van viendo la maquinaria que se utiliza, cómo es el calador, que es un sistema telescópico, la sonda, presten atención a la espada que se introduce al camión, esos surcos que va teniendo de un lado, del lado que da el pistón, esas son las famosas celdillas, que ya vamos a ver cómo se abren, por ahí va a ingresar y a través de un sistema de succión o de aspiración, que ustedes van a tener que controlar a través de palanca botonera, se va a aspirar la materia prima y va a llegar al perito. Y también al catre, o la estación de trabajo del perito. Y también se veía al operador controlando las boquillas, la presencia de insectos vivos. 4 filas que tenemos acá en la plaza de camiones, ¿no? 44 filas. 44 filas. Las 44 filas podemos tener estáticamente acá estacionados 650 camiones. ¿Y cuáles son los otros procesos? Porque vos decís que se cataloga la soja que llega en diferentes calidades. Ahí lo que estamos viendo es el trabajo del perito en su catre, y presten atención a los cubículos, esa estructura amarilla que se ve arriba. Abajo tiene entre 3 y 4 recipientes que ya vamos a ver dependiendo de la característica del calador. En esas partes van cayendo dependiendo los niveles de la sonda, porque cuando se utiliza la sonda está dividido por espacio o niveles, entonces dependiendo el nivel, está ejemplificado en esos cubículos, en esos recipientes, entonces al perito le permite ver que en cada una de esas representaciones pertenece a una determinada o un determinado nivel de camión. Si hablamos de un calador de 3 partes o de 3 espacios o de 3 tubos o de 3 caminos que tiene en su interior, es decir, que toma 3 niveles, si se introduce completamente en el camión tomará 3 niveles, el nivel bajo o fondo, el medio y el alto o superior, entonces ahí le va a aparecer en esos cubículos o recipientes esas características determinadas para visualmente, si bien después se mezcla todo y se zarandea y se controla el contenido de materia extraña y demás, después se utiliza un aparato que es como una especie de electrodoméstico, es un humidímetro, dependiendo del tipo de grano, puede ser el FOS, puede ser el diquillón, dependiendo del tipo de cereal, pero es un aparato que controla la humedad. Siempre se recomienda que la materia prima esté limpia para que los valores obtenidos de manera instantánea del porcentaje de humedad sean correctos o valores muy cercanos. Entonces, en un tiempo estimado de entre 4 y 6 minutos se permite realizar todas estas muestras de cada uno de estos camiones, ¿sí? ¿Y por qué comento esto? O voy relatando porque, si en algún momento aparece, es un instrumental que nosotros como operadores del sector de acondicionamiento de grano y principalmente el secado, vamos a tener que utilizar para controlar si que las muestras que están saliendo de la secadora coincidan o se estén secando de manera adecuada, y como mecanismo de control utilizamos ese aparato para saber si la máquina está funcionando bien o si nuestra tarea está siendo la correcta. No solamente la soja, no, Pablo, perdón que te interrumpa, pero acá nosotros recibimos ese promedio de camiones durante todo el año, porque arranca la cosecha de la soja más o menos a principio de abril. Entonces arranca la soja, junto con la soja arranca el maíz, pero después tenemos la segunda cosecha de maíz de invierno que se llama acá en Argentina, y cuando se termina el maíz de invierno
meados de octubre, se empieza a mermar bastante. Luego, en la primera semana de noviembre, ya empezamos a recibir el trigo, ¿no? Que se va, trabaja con todas las rotaciones se de cultivo trabaja que con tiene todas el las país. rotaciones. Entonces, de esas 6 millones que recibimos, podemos decir que está dividido en partes iguales soja, maíz y trigo. Y recibimos 1 millón más por barcazas que viene de Paraguay. Y algo de productos, algo de producto de adentro de Argentina. También recibimos un poco de maíz, un poco de trigo por barcaza, pero mucho menos cuando comparado a lo que baja de Paraguay. Bien, perfecto. Entonces empezamos a descubrir algunas cuestiones que son del lugar. Bien, ahora vamos a empezar a hablar y continuando a lo que veníamos desarrollando en la parte número 1, las estructuras que son normalmente comunes a la hora de calar. En el punto número 3 del apunte ustedes van a tener, ¿sí?, el título de muestreo de grano, en donde el muestreo de grano es una parte esencial del proceso de inspección y posterior clasificación de los mismos según su calidad comercial. El primer paso para determinar la precisión o con precisión la calidad de los granos es asegurarse que las muestras que ustedes tomen sean de manera representativa, es decir, que se obtenga una buena porción de grano que refleje con mayor exactitud posibles propiedades del lote completo del cual proviene. Es decir, asegurarse que con la cantidad de muestras que ya vamos a ver cómo es el procedimiento, con la cantidad que lo vamos a ver en el proceso de utilización de los caladores, ¿sí? Acuérdense que mínimo es 2 y después la cámara arbitral no es exhaustiva en decir 10, 15, 20, generalmente a veces son entre 5 y 8 o 3 y 2, no más de eso, siempre y cuando la materia prima esté en buenas condiciones. Cuando está mal, ya sabemos que se toman más muestras y que se analizan desde el punto de vista físico en el laboratorio con más exactitud, detalle, con más exhausción, ¿sí? Bueno, importancia del muestreo de grano. La extracción de estas muestras que ustedes van a desarrollar a través de diferentes caladores, pero no solamente con estos caladores en camiones, pueden utilizar la sonda manual en silos bolsas, tomar muestra con un cucharín en el cono de un silo o en una tapa de inspección, en una celda, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el proceso de calado de grano normalmente son 4, o la estructura son 4, son camiones, vagones, silos bolsas y barcazas, pero hay plantas que no tienen recepción de vagones, hay plantas que no tienen recepción de barcazas, hay plantas que no almacenan en silos bolsas, entonces eso es como normalmente sucede en las plantas, ¿sí? Si vamos a las estructuras más caladas, normalmente son esas 4. Después, de acuerdo a la estructura que tenga la planta, y no sé, calará camiones y barcazas, nada más. Pero, ¿qué quiere decir? Que el proceso se va a extender a más lugares, como ir a tomar en un silo, en una celda, en un punto de muestreo. Pero esos son eventuales. En el caso de la normalidad, de lo que más escala, son esos 4 estructuras que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, la importancia de que la extracción en estos lugares las muestras sean representativas, o mejor dicho, la extracción de las muestras representativas en las operaciones de esta recepción, de este análisis en cualquiera de las etapas de comercialización, ¿sí? Es importante porque reviste particular importancia en cuanto a los resultados de la calidad y la posterior liquidación del lote entregado, sí, que eso lo termina siendo el perito clasificador de grano, y necesariamente de la forma en que las muestras sean obtenidas, independientemente del cuidado que se ponga al efectuar el análisis, el muestreo, ¿sí? Si este no se lo realiza de manera adecuada, no reflejará la calidad del lote entregado, ¿sí? Por ende, generará demora, generará todo un malestar. A fines de proponer, de alguna manera, una correcta extracción de estas muestras y posterior manipuleo, resulta necesario empezar a conocer un poco los instrumentales o los materiales o los dispositivos que normalmente se utilizan. Pero vamos a arrancar por la parte de la parte de las estructuras de almacenamiento que móviles o fijas que normalmente se escalan, ¿sí? Bien, normalmente tenemos 4, como dije. Como operadores podemos tener la función de calar normalmente camiones, vagones, silos, bolsas y barcazas, pero esta metodología, como comenté anteriormente, se puede extender y depende del tipo de vehículo en el que se transporte el grano y el proceso que establezca la planta. En todos los casos se deben combinar las muestras tomadas y mezclarlas bien en forma, ¿sí? O mejor dicho, para formar
única muestra final. Sobre la muestra final se realizará la medición del contenido de humedad y los análisis de calidad correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a compartir el apunte. Esto quiere decir que más allá de que se tomen por nivel y de manera separada, de hecho pasa en el muestreo manual de los hilos bolsa, después se mezcla y tengas con qué objetivo, con qué fin, después se termina mezclando todo, porque la idea es visualizar por niveles y después una vez mezclado, analizar el máximo contenido de materia extraña, grano ardido, brotado y todo lo que ya sabemos, y después toda esa muestra pasarla por el humidímetro para controlar el contenido de humedad. Es súper sencillo, por ese motivo el perito en su catre después termina mezclando todo. Entonces dentro de la estructura tenemos los camiones. Cuando la mercadería se encuentra en granel en camiones, se debe calar cada vehículo introduciendo el calador de forma perpendicular, ya sea manual o neumático, a la superficie del grano, intentando alcanzar la mayor profundidad posible. Este es un riesgo que tenemos, que hay caladores que tienen un sensor que permiten llegar a una determinada profundidad, obviamente mejorando y controlando el riesgo de pasar de largo con estos caladores, con esta sonda y rompiendo el camión, que es lo que no debe suceder y a veces se ve con mayor intensidad. Si en algunas veces le pasa, no se sientan mal, esto es cuestión de práctica, de ensayo, los fines de semana cuando no hay movimiento seguramente lo van a poder practicar, agarrarle un poco el timing, el feeling al instrumental. No tengan miedo, acuérdense que esto se aprende, la práctica hace al operador y le da la profesión o lo profesionaliza de la mejor manera. Entonces, es cuestión de práctica, ¿sí? La cantidad de muestras tomadas se realizan de acuerdo a los procedimientos de calidad de cada planta. Hay un estándar que nos dice que en los camiones generalmente se toma 3 en el camión y 5 en el acoplado. Otras veces se toma 2 en el camión y 3 en el acoplado. Eso va a depender de las cuestiones de la planta. Acuérdense que mínimo son 2, ¿sí? Esto, cuanto mayor corramos riesgo de que la materia esté en malas condiciones, mayor va a ser el contenido o mejor dicho, la cantidad de muestras a tomar. Vagones, cuando la mercadería es transportada en vagón, el procedimiento depende del tipo de vagón. ¿Por qué depende del tipo de vagón? Porque hay vagones con compuertas superiores y vagones con compuertas laterales. Entonces, en vagones graneleros convencionales sin compuerta superior, como estamos viendo la figura, en este caso, una vista aérea, se debe realizar como mínimo 3 caladas por cada puerta lateral, es decir, introducir la sonda manual, que ya vamos a ver de qué se trata, pero introduciéndolo en diferentes, ¿sí? Diagonales, en los laterales, una en dirección al centro y otra hacia los laterales, intentando obviamente siempre acudir a la máxima profundidad de la muestra, sin romper. Obviamente que en los vagones no hay riesgo, pero en los camiones sí, en los hilos bolsa hay riesgo de romper la bolsa y demás. Bueno, vagones tolva y graneleros convencionales con con varias compuertas superiores. Se procederá a extraer las muestras a través de cada una de las compuertas por medio de un calador sonda con un mínimo de 8 caladas por vagón, procurando llegar a la máxima profundidad posible. En este caso, una vista aérea tomada, ¿sí? por desde el punto de vista superior, eh, en el cual generalmente estas muestras se toman con los caladores, las sondas neumáticas, automáticas y demás que ya vamos a ver. ¿Sí? Si les puedo mostrar de manera rápida, ahí se los voy a compartir para que vayan referenciando. Acá, por ejemplo, hay una sonda de un camión. Vagones, como decía, Nosotros procesamos. en esta imagen logramos ver, lo voy a acercar, como decía, vagones de compuerta superior. En algunos lados la muestra se toma con un calador, como ven en el video manual, pero son muy contados con los dedos de una mano los lugares. Este procedimiento se lleva a cabo arriba de una pasarela, con una red de seguridad, con una línea de vida, en el cual se van calando a través de esta sonda manual, que es como una especie de jabalina,
y se van descargando en un catre y el perito lo va analizando, ¿sí? Eso por un lado. ¿Y cómo lo realizamos normalmente en planta hoy en día? Con un calador neumático, hidráulico. Un torneito. Bueno, ahí lo que vamos observando es la utilización de la sonda neumática, hidráulica, neumática porque utiliza un sistema de aspiración, hidráulica porque tiene un sistema de telescópico con pistón, obviamente tiene una centralina de aceite hidráulico, como pasa en las plataformas de camiones que vamos a ver en la unidad número 5. Entonces, a través de un comando, nosotros podemos ir tomando muestras en diferentes posiciones, como dice el procedimiento, mínimo 8 caladas, como para esto por vagón. Esto convengamos que es por vagón, ¿sí? Obviamente, imagínense en un convoy de 60 vagones el tiempo que lleva. A veces exceden los turnos, eso quédense tranquilos. Se hace lo que se puede, ¿sí? Uno no se debe volver loco con esto y de alguna forma exceder. Ahí vemos, por ejemplo, la espada, la sonda introduciéndose, las mangueras. Ahí nos vemos que tiene 4 mangueras, por ende nos permite controlar 4 niveles. Si le prestan atención, de un lado se ve 3, después se ve como una manguera escondida. 4 niveles, por ende nos permite tomar nivel superior, nivel fondo, nivel medio superior y nivel medio inferior. Entonces esos serían los 4 niveles que podemos controlar para analizar. Acuérdense que el mayor contenido de materia extraña o cómo se posicionan por decantación y movimiento siempre están en el piso, en el fondo. Por eso siempre hay que tener cuidado a la hora de mostrar. Si bien hay lugares donde este tipo de sonda tiene un sensor de proximidad y corta solo, hay otro lado que hay que hacerlo a ojo, probando. Ahí está la técnica y el timing del operador. En este tipo de vagones, si ustedes se pasan, lo que puede llegar a pasar es romperse el calador. En cambio, en los camiones, ahí ya hay riesgo de que se rompa el calador y que se rompa la caja de madera del camión, en el caso de que sea un camión de madera, y bueno, tener inconvenientes de varias índoles. Bien, eso es lo que respecta de alguna manera lo que tiene que ver con los vagones. Después tenemos los famosos silos bolsas. Los silos bolsas, que ahora voy a mostrar una imagen. Esto estaba por acá. Los famosos silos bolsas. Que los silos bolsa hoy son muy utilizados, al igual que los silos australianos, como ven en la imagen, permiten ampliar el stock de una planta. Son muy comunes. Cuando el grano se encuentra embolsado en este tipo de instalación, el número de bolsas a muestrear, es decir, hay que ir con una sonda manual y tomar, ¿sí? Depende del número total de bolsas que conforme el lote. Tenemos dos situaciones acá. Situación 1, cuando el lote esté formado por 10 bolsas o menos, se muestrean todas. ¿Qué quiere decir? Que si en esa cantidad que nosotros vemos en la imagen hay 10,
Bueno, tenemos la opción, nosotros como operadores, de bolsear o muestrear todas las ondas, ¿sí? Después, cuando el lote esté formado por más de 10 bolsas y menos de 100, se recomienda muestrar como mínimo 10. Esa sería obviamente al azar, llevando a toda una organización, una práctica, un control. Pero bueno, supongamos que tenemos 200 bolsas para muestrear, como vemos en la imagen, ya ahí la condición cambia. Esos serían como algunos de los requerimientos a la hora eh, de tomar muestras y llevárselas al perito. De hecho, quiero compartirles porque hay una foto en el apunte donde se diagrama este tipo de bolsas, de sistemas que es normal en los acopios, que es normal en las plantas y que permiten aumentar el stock. Y bueno, hacer un sistema, como comenté anteriormente, de almacenamiento que no tiene ventilación y que se recomienda almacenar seco, se tiene que tener mayor consideración. Por eso el muestreo acá es más continuo, todos los días se realiza. En cambio, si las muestras estuvieran limpias, con la humedad adecuada, acopiada de la mejor manera, con un control de maleza, de roedores y demás situaciones que hagan que el blindaje sea excelente o muy bueno, ya ahí se podría muestrear 2 o 3 veces en la semana. Pero a las plantas, al almacenar con todas estas materias extrañas y aumentar su stock, ahí está el riesgo. Entonces, por ese motivo se... Y como están viendo en la imagen, ¿sí? Imagínense que ustedes son el operador que se observa, se introduce la jabalina, que en este caso es una sonda manual, como una especie sí, de jabalina, de instrumental, que se introduce cruzado, rompiendo la bolsa, con la idea de en forma diagonal llegar a la mayor profundidad posible. En este caso generalmente son de tres niveles los hilos bolsa. No, eso es lo que normalmente se analiza. Y después, obviamente, finalizada lo que es el muestreo, se suele pegar un autoadhesivo para tapar el orificio hecho por la jabalina, por la sonda, y que no ingrese agua, ni se ponga, no sé, entre en descomposición con el paso de los días la mercadería por esa cuestión. Son autoadhesivos que se pegan con la idea de cubrir esos orificios. Un silobolsa armado con estas recomendaciones conservará la calidad de su producción por más tiempo, hasta que el productor decida extraer los granos para su comercialización. Abro, muevo un poco y lo vuelvo a cerrar. Este es el procedimiento. No sé si lo dejé bien. No, está bien, está bien. Medio. Ojo, con los dedos hay que integrarlo. Sí. Así. Y esto que se intente cesarlo. No está. Sí. Sí. El tema es lo único que esto cuando uno tironea. Hay maneras de agarrarlo. Generalmente Ese es el único que yo estaba viendo, digo. siempre hay que hacer el movimiento con la uña. Esta es la presión que hay que hacer. O sea, hacia abajo, esto sin que me rompa acá, ¿no? Exacto. Es un... Bueno, eso que viene es un mecanismo como para tratar de evitar de que quede el orificio producto de la introducción de la sonda. Hubo varias metodologías, entre ellos utilizar un sellador, algún tipo de cinta, o ya mucho más dinámicos y más didácticos con ciertos adhesivos, ¿sí? Bueno, eso es lo que conforma a los silobolsos. Cuando sea necesario seleccionar bolsas para el muestreo, se debe buscar la mayor representatividad posible. Para ello se recomienda elegir las bolsas al azar y cubrir todos los costados de la estiba desde arriba hacia abajo. Eso como una metodología de trabajo. Y la tracción del grano, ¿sí? Y el muestreo debe realizarse calando las bolsas en la zona central y avanzando en diagonal, o bien
abriéndolas, que de hecho en la imagen veíamos eso. Las partes pueden acordar mostrar un número mayor de bolsas o la totalidad de las mismas. Esto como decíamos en el camión. Si en el camión el perito no logra dilucidar y tener una definición final, va a pedir más muestras. En el caso de las bolsas se pasa lo mismo, pero más un control interno. Entonces se utilizará el calador de bolsa tamaño adecuado, introduciéndolo en forma diagonal aproximadamente en la zona central superior de la bolsa, procurando llegar a la mayor profundidad posible, como veíamos hace un rato en esa imagen. ¿Qué quiere decir? Que hay que muestrear e introducir el calador de forma en diagonal sin con la punta de la jabalina de la sonda romper la bolsa. Esa es la mejor metodología, ¿sí? Y después, otro de de las estructuras, vamos a decirlo de esa manera, o de mecanismo, son las barcazas. ¿Cuál es la cuestión de las barcazas? Que cuando se trate del grano transportado en este sistema, se debe realizar un mínimo de 20 caladas. Dichas muestras se toman en cierta cantidad o cada cierta cantidad de tiempo sobre un punto de muestreo en una cinta transportadora, como hoy explicaba. Más que nada, este sector, como hoy anteriormente les comenté, lo realiza el operador de la barcaza, que en este caso tiene que ser sí o sí perito, porque para analizar las muestras, los puntos de muestreo en la cinta, generalmente la vacante se cubre con una sola persona. El resto de planta no es indispensable. Lo que estamos viendo en imagen es un procedimiento de descarga. Ahí, si le prestan atención, se observa la barcaza a través de una grúa barcaza. Se logra la descarga en una tolva, de esa tolva cae a una cinta y de esa cinta se mueve a un transportador, y que esa materia prima es pesada. De hecho, las balanzas de flujo continuo que se utilizan para pesar este tipo de materia prima o de procedimiento, mejor dicho, proceso de maniobras, lo vamos a ver a la unidad número 4. Y ahí se observa la tolva como una especie de casita, y se supone que muestra en una cinta en el cual el operador toma las muestras cada X cantidad de tiempo y la va llevando a su contenedor, a su cabina, y va analizando estas características que se analizan cuando ingresan los camiones por parte del perito. Entonces, esta tarea la realiza un solo operador. Y un punto de muestreo, como están viendo en la imagen, es un lugar específico donde hay una cinta transportadora y a través de un cucharín se pueden lograr extraer esas muestras en movimiento. Pero es un punto controlado, sin riesgo, sin nada. Es si le prestan atención, es un lugar específico para poder muestrear. Es una cinta transportadora con un punto de muestreo adecuado y seguro. Bueno, esas son las 4 estructuras normalmente que se calan: camiones, vagones y barcaza. Ahora vamos a empezar a ver lo que es el instrumental utilizado, como mencioné anteriormente, para la toma de muestras. Y antes de eso les quiero mostrar un video, lo estoy buscando, ahí va a ir. Bueno, gente, acá estamos por ingresar a la calada y quería mostrarles también, así es la vida del transportista. Hace calor, no se puede descansar, algunos tienen climáticas condiciones y ahí están descansando los muchachos para poder seguir viajando. Y ahí es la famosa calada. Así hacen los muchachitos acá para ver la calidad de el producto que uno trae, el grano que uno trae. En este caso estamos con el maíz calando. Este también el de al lado. Y allá se ve la otra, que son 2 manos más que calan soja, están calando aquello. Y bueno, y ahí viene el muchachito que se fija a ver si tenemos bicho o no tenemos bicho. Después le cuento. Vuelvo a repetir algo que comenté anteriormente. El sector de calado se realiza, o el análisis o el muestreo, en un lugar cerrado. Esto se da en una planta de acopio, por ende es una excepción, o una planta de acondicionamiento. Como es un lugar donde registra poco ingreso de camión a comparación de una planta agroexportadora, por ese motivo
lo realizan de esta manera. No, si llueve un día, 2 días, no le genera ningún problema. En una planta aeroexportadora no genera una demora muy importante. Entonces, por eso hago esta salvedad. Es un video de un acopio de acá, en el cual lo realizan al aire libre. Ahí se ve el calado. Operación de prueba para limpiar todos los conductos y luego realizar la toma que aquí porque si no te va a salir húmeda. Luis puede mostrarle cómo está manejando con el motor. Generalmente cuando llueve está mojado, tiene agua, entonces va a estar libre, mojado. Ahora lo vamos a mostrar. Lo vamos a parar nuevamente. Estos son los distintos niveles, de arriba, el medio y el fondo del canal. Por eso parece que el medio parece que pare. Bien, un poquito como para ir viendo de qué se trata este procedimiento exclusivo de toma de muestra. Y ahí, como se veía en la imagen, ahí lo voy a... Bien, perfecto. Esto para ir viendo un poco de qué se trata el procedimiento. De hecho, ahí veíamos el video donde se posicionaba el calador. A ver si tengo este video. Vamos a verlo también. Específicamente de camiones. Fíjense que vamos viendo movimientos de esta máquina, de este calador sonda que nos permite tomar las muestras. Si le prestaron atención, varios videos que fuimos viendo, se introduce con la celdilla cerrada. De hecho, vamos a ver cuando conozcamos bien el procedimiento de manejo. Las celdillas son las tapitas o los orificios que hay en el calador, en la sonda, y que tiene unas tapitas que se abren una vez que se introdujo la sonda en el interior de la masa de grano. Entonces, si se introduce la sonda con la celdilla cerrada, con los compartimentos de esto, se abre la sonda una vez introducida, luego la celdilla se aspira, se vuelve a cerrar, se vuelve a aspirar, se vuelve a cerrar, se vuelve a aspirar, con la idea de que podamos tener en circuito mayor cantidad de materia prima para que el perito no lo pueda analizar sin ningún inconveniente. Y ahí se ven los cubículos que normalmente llega el análisis de la materia prima para que el perito... Esos son los niveles. En este caso vemos 3 cubículos, por ende es un calador de 3 niveles, en donde uno de los niveles puede ser la parte superior, la parte media y la parte baja o fondo de análisis. ¿Qué quiere decir? Que el calador, cuando se introduce, nos da 3 niveles en este caso. En una sola operatoria, a eso quiero llegar, en un solo movimiento. Fíjense que ahí se mezcla todo y después el perito hace lo que es el control de materia extraña, de todo este tipo de rubro, y después como control final lo que es el valor de humedad. Bien, ahora vamos a pasar a conocer lo que son los diferentes instrumentales, como les decía anteriormente, que nosotros podemos llegar a utilizar como operadores en un proceso de calado, ¿sí? Ahí lo voy a compartir, están viendo en la imagen. Lo primero que se van a encontrar es con un calador de bolsa, que es una pieza de acero cónica, como explica la punta, canalada, compacta en un extremo correspondiente al vértice y en el otro provisto de un mango, generalmente de plástico o madera, ¿sí? Perforado totalmente, en el cual por donde se realiza la materia prima para su control, observación o análisis. Se utiliza para granos embolsados, generalmente bolsas de 50 kilos.
se introduce totalmente con la bolsa en la parte hacia abajo y se estira con un movimiento de rotación hacia arriba para dejar caer el grano y bueno, presenta diferentes medidas de acuerdo al tipo de granos a calar. Voy a volver a compartir. Ahí se ve el grano. Vamos de vuelta. Bien, ahí se ve. Entonces, normalmente son para bolsas de 50 kilogramos. Esto para que se entienda que en los lugares o en plantas donde un producto se almacena en este tipo de bolsa, por movimiento o una venta a mercado interno, como normalmente se conoce, se tienen que mostrar este tipo de bolsas para saber que si esa bolsa hace 6 meses que están ahí almacenadas no haya tenido ningún inconveniente, ni la presencia de bichos que se generan en planta, producto de la humedad, donde haya estado en un proceso de falta de ventilación y demás situaciones que revierten o revisten, mejor dicho, la calidad. Entonces, ahí en imágenes estamos viendo cómo se realiza normalmente este tipo de procedimiento con este calador de mano. Es más, si le prestan atención van a ver etiquetas azules o adhesivos azules que son productos, ¿sí? Son en este caso se tapa la perforación de la bolsa para evitar el ingreso de la humedad, la caída de grano y demás situaciones. Bien, perfecto. El segundo instrumental que nosotros vamos a ver es el calador sonda, ¿sí? Que el calador sonda o cilíndrico, calador sonda y catre, consta, en este caso el catre es un aparato aparte, que es donde cae la materia prima como vimos. Ahí lo voy a compartir. ¿Dónde estaba? Por acá. Ahí, bueno, ahí están viendo lo que es la sonda manual como vimos en el calado de los granos, de los hilos bolsa. Bueno, consta de dos tubos metálicos encamisados, uno dentro de otro con un espacio mínimo entre ambos. Cada uno de los tubos posee una serie de perforaciones equidistantes, que quiere decir que cada uno de los espacios, las ranuras, las celdillas, hay la misma distancia, ¿sí? Que pertenecen a determinados niveles. Cada una de las cuales corresponde a un compartimiento en el tubo interior. Cada compartimiento de celdilla tiene la capacidad o una capacidad aproximada de 50 centímetros cúbicos. Las perforaciones de los tubos se superponen al girar y desde la parte superior del tubo con relación a otro. Acá voy a volver a compartir porque algo está pasando. Bien. Por lo que el calador puede penetrar en la masa de grano y salir con los compartimientos cerrados o abrirse para tomar la muestra al instante. Ahí lo voy a volver a mostrar. Lo voy a mostrar desde el apunte. Así se ve de mejor manera. Ahí vemos la sonda manual, como es el catre donde llegan los cubículos donde llega la materia prima, como vimos en algunos videos. El efecto que produce el posicionamiento del calador, como sería en una vista de frente desde el camión. Obviamente que este calador se maneja con joystick o palanca, que eso lo vamos viendo. Ahí se ve la sonda espada, la sonda en forma de tubo. Las dos son utilizables, la espada es la que más se utiliza en nuestra región. Bueno, las zarandas, que son un instrumental para lo que es el recepcionamiento de la materia prima en boquilla, para el análisis, que puede ser para trigo, para zaranda. O sea, cada tipo de grano al tener un tamaño, una forma distinta, aplica un determinado tipo de malla y zaranda. Si bien lo que es la bandeja es la misma para todo, lo que cambia es la malla que se utiliza para el zarandeo manual. Bueno, los cubículos, como dijimos, necesarios para la recepción y el posterior análisis de los granos. El cucharín, como vimos hoy en una cinta transportadora, es como una cuchara sopera que se utiliza para tomar las muestras y guardarlas en la bolsa, ¿sí?
se usa para extraer la mercadería granel en movimiento, se introduce en el flujo de granos a intervalos frecuentes y regulares. Esto quiere decir a determinado tiempo. Después existe un aparato que se denomina homogenizador, que es como están viendo en la imagen, que es un aparato portable compuesto por una tolva receptora de grano con forma de cono invertido o con una variación de una capacidad distinta, comunicada por su base al cono por medio de una válvula que permite contar o posibilitar el paso del grano. Esta máquina, o mejor dicho, este aparato, lo que permite es introducir, cuando se hace el lacrado, que es el almacenamiento en esos paquetitos que se mide a la cámara arbitral, que quedan planta en el laboratorio, para que se distribuya la cantidad de grano de manera igual en las tres muestras, que es una de las características, de alguna manera, que no exige la cámara arbitral de granos en Argentina, una de los requerimientos, más que nada. Bien, eso por un lado, esos serían los instrumentales que normalmente nosotros como operadores podíamos utilizar. Vuelvo a repetir, calador, sonda, ahí voy a ir pasando las imágenes, ahí se ve cómo se introduce manual, como se hacía antes, el procedimiento, subido a un camión con un arma de seguridad, enganchado. Vimos las... A ver. Esta es la misma situación que el calador de mano, como se realiza en algunas bolsas, en algunas plantas. Esto se puede realizar en un camión, en un silo bolsa, en un silo australiano. Fíjense que ahí nos da 3 niveles. Para el perito es fundamental saber eso. Después se mezcla y bueno, se controla la humedad final de toda la masa. Esto cómo se desarrollaría en bolsas de 1 tonelada. Cerilla cerrada, se gira arriba del volante. Se hace un leve movimiento. Se cierra. Se puede volver a repetir la maniobra y bueno, una vez se saca el calador. Se archivan ciertos paquetes con ciertas características para el análisis de, como veníamos diciendo, de monitoreo. Bueno, ahí vemos la sonda manual, o de espada automática, los comandos, como suelen ser. Fíjense que ahí en la imagen se ve, vamos a ver un ratito el procedimiento, las palancas, en donde observamos una pantalla, en este caso la tecnología nos permite no evidenciar el muestreo desde una cabina en elevación, es decir, en un primer piso, y acá vemos, primero, esto después yo lo voy a comentar bien en el procedimiento de puesta en marcha, vemos que tenemos 2 botones o 2 colores, 2 luces testigo verde, uno dice central hidráulica y otro dice succión. Entonces, nosotros nos encontramos con una serie de palancas, con un manómetro que nos permite en este caso controlar la presión hidráulica para saber si hay pérdida, que es un motivo de reparación y mantenimiento y de no uso del calador por utilizar aceite hidráulico. Y después vemos lo que es una llave, algunas veces un botón que cuando está marcado en no hay forma de utilizar, o sea, no tiene tensión el equipo, y cuando está en sí, se nos enciende una luz testigo que dice línea o equipo energizado y nos permite poder monitorear. Entonces, esas luces o esos botones verdes que se ven ahí, que son luces testigo, ¿sí? Que dice central hidráulica, abajo tenemos 2 posibilidades, la de encendido y la de apagado. Y en la parte de aspiración que dice succión, en la parte derecha, misma situación, encendido y apagado. Entonces el botón rojo nos permite apagar una vez que está encendido y el botón verde encenderlo. ¿Sí? Prácticamente ese es la utilización o de alguna manera el instrumental para poder llevar a cabo las maniobras. Y después nos encontramos con 4 palancas. Cada de esas palancas hacia un lugar, hacia el otro, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha, nos va a permitir, en primera instancia, si le prestan atención a ese rectángulo que hay abajo, dice apertura y cierre. Eso sería la primera palanca, la apertura y cierre de las celdillas. En una posición nos permite abrir, en otra posición cerrar. Acuérdense que esto siempre está cerrado de manera original. Después la segunda palanca, lo que es expansión y reducción. En este caso es extender o retrotraer el telescópico.
con el pistón hidráulico. El tercero es subir o bajar para lo que es introducir o sacarle la sonda del camión, de la masa grande, y la cuarta palanca es la de girar a la izquierda a la derecha. Esas serían las maniobras. Generalmente cuando se pone en marcha la línea, se enciende la central hidráulica para que circule y genere temperatura el aceite y se pueda operar de manera adecuada. Y el segundo paso es después, a través de esta palanca, girar, mover, expandir o abrir las celdillas, siguiendo obviamente un procedimiento que ahora vamos a ver, y en ese procedimiento, una vez introducido y realizada la apertura de la celdilla, lo que se conoce como succión o aspiración con esa botonera de color verde que hay en el lado derecho. Así, medianamente y de manera sencilla funciona esta máquina. No tiene mucha ciencia, esto es práctica. De hecho, están viendo en la imagen la simulación de cómo sería un calador de 3 espacios, de 3 niveles, donde las primeras 2 aperturas, celdillas, nos permite evidenciar el fondo, que generalmente es donde está el mayor contenido de materia extraña, bichos y demás. Después, la celdilla de las 2 del medio nos permite evidenciar la parte central del camión. Imagínense esto, una vista de una caja, o sea, vista de costado de frente, y después las últimas 2 o la última celdilla nos permite evidenciar la parte superior. Entonces, en una sola operación nosotros podríamos tomar 3 niveles. Imagínense que nosotros vimos 3 y 5, 3 y 2, o sea que ya vayan imaginándose la cantidad de muestras a tomar. Y ahí lo que se ve es la misma situación, pero en vez de tener palanca, es botonera. Mucho más sencillo. Es la misma cantidad, la misma disposición, la misma botonera, la parte hidráulica, la parte de succión, y después en vez de tener palanca en 2 posiciones, ya tenemos botoneras que hay que empezar a comandar y a estilizar para hacer toda la maniobra en una sola máquina. O en un solo comando, en un solo tablero. Saqué 2 muestras y listo. Ahora es primero arriba. Y ahora derecha porque salió. Claro. Ahí durmió. Bien. Ahí se ve el mismo mecanismo desde una pantalla, mucho más sencillo. La importancia en la operatoria de tener cuidado y no pegarme las manitos, parte de la mano de la figura enlonado. Muchas veces, como están viendo ahí en la imagen, se suele marcar como para tener una idea y un panorama con el ojo sea el sensor de proximidad, o como una maña que es prácticamente de la operatoria, pero bueno, dependiendo la cuestión de las alturas de los camiones puede ir variando. Voy a mostrar una imagen como referencia de cómo son los cubículos, como hoy le explicaba, ¿sí? Y cómo en una sola operación te permite tomar 3 niveles. De hecho, ahí se ve un tercio, un tercio y un tercio, son 3 partes del camión. Si hablamos de una sonda de 4 niveles, nos permite tomar en el medio 2, ¿sí? Una en la parte superior, las muestras en la parte inferior, y después la parte medio inferior y la medio superior. Eso va a depender de la cantidad de celdillas. Si la sonda tiene, ejemplo, tiene, no sé, 2 celdillas, o mejor dicho, vamos a poner 8 celdillas, va a tomar con 2 celdillas, que siempre tienen 4 por niveles. O sea, 2 celdillas va a tomar el nivel de abajo, las 2 restantes del medio, la inferior, las 2 que le siguen medio superior, y las 2 últimas, complementando este ejemplo de 8 celdas, de 8 espacios, ¿sí?
el último nivel. Entonces, en vez de tener 3 cubículos, tendríamos 4. En el apunte van a tener unas imágenes de cómo fueron evolucionando las sondas, de una sonda simple con una muestra a tener hoy sondas para tomar 4 muestras. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a hablar del procedimiento. Ustedes en el apunte van a tener el procedimiento para poder visualizarlo en el punto número 4, en donde van a tener la información adecuada, ¿sí? O detallada mediante una tabla de cómo se realiza, ¿sí? Esta puesta en marcha. De hecho, como vimos anteriormente en algunos de los videos, la utilización de los comandos es súper sencillo, ¿sí? Arrancamos como en el punto 1. Ahí visualizamos el tablero con la información y los datos que anteriormente les comentaba, en donde en primera instancia se pone o se arranca el calador. A través de una llave, de un botón de energización principal, se enciende el equipo mediante un botón verde, ¿sí? El sistema hidráulico para que empiece a calentar el sistema y fundamentalmente la parte hidráulica. Luego pasamos al punto número 2, ¿sí? Posicionamiento del calador. Una vez que el camión está ubicado en la mano, como vimos en los videos, utilizamos obviamente siempre y cuando esté en el bulevar o en un apoyo, empezar a mover el calador para poder introducirlo en el camión. Entonces, una vez que el camión está ubicado en donde corresponde, se posiciona el calador en el chasis para dar el inicio de la primera calada, que generalmente es un tiempo estimado de 20 segundos como se ven en la imagen. Luego pasamos al proceso de calado, que es el punto número 3. Se procede al calado del camión encendiendo el sistema de aspiración, esto cuando introducimos la sonda, ¿sí? Con las celdillas cerradas, abrimos, tocamos el sistema de aspiración o la succión, que es el botón verde del lado derecho, en algunos de los casos, para que ingrese la materia prima y se puede transportar al catre del perito. Luego se vuelve a cerrar al instante, a los 10 segundos, las celdillas, se vuelve a abrir y se vuelve a aspirar. Eso para poder cargar el pulmón o el interior, ¿sí? O los espacios del calador, de la sonda, de la espada, y que bueno, llegue con mayor intensidad y cantidad las muestras. Entonces, se procede al calado del camión encendiendo el sistema de aspiración en cada una de las caladas, haciendo 3 al chasis y con el acoplado. Acuérdense que esto es eventual, depende de cada planta, y dando entre 3 y 4 aperturas de la celdilla, apertura, cierre, apertura y cierre, con la idea de que le lleve mayor cantidad de mercadería al camión. Generalmente, esta cantidad de muestras, entre 3 y 5, no llevan más de 3 minutos, por eso está ejemplificado a 2 minutos y cuarto, entre que se retira la sonda, se introduce en otro lugar y demás. Después, eso culminaría el proceso. Tenemos como cuarto paso, el apagado de la aspiración, en donde termina la aspiración de la mercadería, se procede mediante un botón rojo el apagado del sistema neumático, ¿sí? Y la parada del calador es lo mismo, pero con el sistema hidráulico. Una vez que fue calado el camión, se ubica el calador en el apoyo, un bulevar, un lugar donde queda posicionado sin riesgo de que se lo lleven puesto, lo choquen, y se procede mediante un botón rojo a apagar este sistema, que a veces se presiona entre 10 y 15 segundos, ¿sí? De hecho, cuando se enciende pasa lo mismo. No es un sistema complicado, es súper sencillo, pero bueno, esta metodología requiere práctica. Acuérdense de eso del timing. En el apunte también tienen una imagen de cómo son los cubículos, cómo es el sistema o el encamisado interior de la sonda, cómo está dividido. De hecho, si le prestan atención, van a tener lo que es la parte baja, la parte de abajo de medio bajo, medio arriba, ¿sí? La parte superior, eso para entender el funcionamiento. Cómo son los cubículos o la parte de peritaje, cómo son los caños donde llega la materia prima o las aspiraciones, los recipientes donde el perito analiza, cuestiones de estándares de calidad, donde logramos observar las características y los rubros. Acuérdense que nosotros vamos tan centrados en los grados de humedad o la humedad de recibo. Ahí ustedes en la tabla están viendo dos situaciones. Lo que son la humedad de recibo, que quiere decir que los granos una vez recepcionados deberían estar en esos porcentajes de humedad, y la humedad de almacenamiento seguro a 25 grados. Algo que no me voy a meter en profundidad porque lo vamos a ver en la parte de acondicionamiento, esto nos da a entender que los
granos, cuando ingresan a planta, tienen que estar dentro de un rango de resibo que se denomina. Y después lo que es humedad, almacenamiento seguro a una determinada temperatura, que eso tiene que ver con las cuestiones climáticas de la temporada del momento, son los porcentajes en el cual deben estar almacenados para que se comporten de manera segura sin la posibilidad de que se genere un foco de ignición. Ejemplo, en la soja nos dice la cámara arbitral, según este estándar de cantidad de, o mejor dicho, de agua o porcentaje de agua en el grano, que debe tener aproximadamente 13,5. Eso para decretarse o resolverse en lo que es la conformidad. ¿Qué quiere decir? Que los granos con ese contenido de humedad son granos conformes. Si exceden los 13,5 hasta los 16,5, como se establece, de hecho lo tienen en la punta en alguna de las tablas, en el caso de la soja, hasta 16,5, eso se considera no conforme. Entonces, por eso se clasifican y tenemos que considerar que el grano, cuando es conforme, su calidad está dentro de los estándares de recibo bajo normas internacionales de comercialización o nacionales, mejor que nada. Entonces, si vamos a la soja nuevamente, ese 13,5 decreta la conformidad, que quiere decir los granos están dentro de la humedad adecuada, entre otras cosas, y al productor no se le hace un descuento porque está dentro de la merma de la norma. Entonces, luego el camión, una vez calado, sigue su camino hacia la balanza. Después tenemos la declaración de no conformidad, que quiere decir que los granos, si exceden los 13,5, como dice la tabla, y están en el rango de 13,5 a 16,5, su calidad no está dentro de los estándares de recibo bajo normas internacionales de comercialización y nacionales, pero se puede revertir la situación en la parte de acondicionamiento. Entonces los granos se descargan en otra ubicación, donde esa materia prima va a otra celda específica, que es la que se va a utilizar para acondicionar y va a pasar específicamente por el proceso de secado. Entonces los granos conformes pasan por todo el proceso de acondicionamiento, fumigación, prelimpieza, pero no por el secado. En cambio, los granos conformes que tienen excedente humedad pasan por todas estas etapas, pero a su vez tienen que pasar por el proceso de secado de grano, ¿sí? Después tenemos el grano de morado, en donde esta condición involucra analizar físicamente los granos en el laboratorio, ejemplo 16, 16,3, 16,5, está ahí en los estándares, entonces de acuerdo a esa característica necesitan analizarse por más que esté dentro de la no conformidad para saber si están en condiciones de extraer cierto contenido de aceite, por eso se analiza en el laboratorio. Y después la posibilidad o el estado de grano rechazado, los granos analizados no cumplen con los estándares de calidad nacional e internacional, entonces su condición impacta en la no calidad del producto final, por ende no se puede descargar en planta. Con el propósito de esclarecer dudas que suelen presentarse, ¿sí? Están esas gráficas o esas tablas con las diferentes tolerancias. Entonces el camión acá prácticamente no puede seguir el circuito, es rechazado en el sistema y tiene que salir de planta. Algunas veces va a una planta de acondicionamiento y otras veces, dependiendo el grado o el porcentaje elevado de humedad, hay plantas que recuperan esa materia prima para generar ciertos productos. Entonces, generalmente las plantas que tenemos en nuestra región, el 90% lo rechaza. Otras plantas en donde trabajen con ciertos productos en donde no incide, o sea, no es para la producción de aceite, o es para un aceite industrial y no comercial, o es para otros subproductos, no habría problema. Pero en el caso especial del 90% de las plantas de nuestra región, bajo esas condiciones de 16,5 en adelante, los granos son rechazados. Entonces son normas que tenemos, y principalmente lo que es la parte de la humedad, como operadores del circuito, nosotros debemos conocer y familiarizar. Ahora lo que voy a mostrar es algunos videitos como para resumir y finalizar lo que es esta unidad número 3 de análisis comercial. Entonces, nosotros en esta unidad empezamos a conocer lo que sucede, cuál es su rol en la utilización de estos caladores, cómo ingresan los camiones, cómo es las muestras que se toman, cómo trabaja el calador, sea manual, o sea a través de palancas o a través de botonera o de un joystick, como se utiliza normalmente. En este caso estamos viendo que la operatoria se lleva a cabo en una cabina en un primer piso, con una vista panorámica completa, en este caso la lona hacia el centro, en donde en algunos casos hoy se utilizan cámaras de alta definición para no tener que utilizar un primer piso y que las cabinas hoy en día estén en un nivel 0. Sabemos
que en este lugar se controlan los rubros, que ustedes usarían la maquinaria o el instrumental para que la muestra le llegue al perito clasificador, ya sea de manera manual o a través de estos sistemas de succión y de aspiración, en el cual se va a terminar de decretar si la materia prima está en condiciones de ser ingresada a planta o no. ¿Sí? Las estructuras que normalmente se utilizan, camiones, vagones y los bolsas y barcazas, y eso va a depender del tipo de planta, pero el proceso se extiende a mostrar de manera eventual con un silo, eso ya es un caso especial para mantenimiento, un punto de muestreo, una etapa de inspección de un silo, una celda, un punto de muestreo, una secadora. A eso quiero llegar con esta definición. Sabemos que se dividen en grados o en estándares de conformidad, no conformidad, estado de memoria y rechazo. Existen diferentes instrumentales para tomar muestras. Ustedes siempre van a trabajar con este y con el calador sonda para silos bolsa y silos australianos. Existe un cucharín para cinta transportadora. Existe un homogenizador, que es un aparato que se encarga de dividir en cantidades iguales de porotos para lo que va a terminar siendo el lacrado y el correspondiente archivo de las muestras. Que la operatoria de manipulación de esta máquina es cuestión de práctica, que existe el riesgo de romper la sonda como también la caja madera de este tipo de camiones, por eso no es un proceso que hay que agarrarle la mano, que no es difícil y que es cuestión de práctica. Y que si ustedes ingresan a su turno y ven alguna anomalía como una correa cortada del sistema, pérdida de aceite, obviamente reportar al jefe de turno, que va a terminar llamando mantenimiento para la reparación. En ese caso no deberían utilizar. Lo que tiene también esta operatoria, como hoy hablamos en el procedimiento, es que una vez finalizada la maniobra del calado completo, el calador queda suspendido, no es que hay que llevarlo a un lugar seguro y se apaga. No, nuestro turno, hasta que lo terminamos de utilizar, está siempre elevado. Una vez que salimos, que nos despedimos del turno, lo ponemos en un lugar adecuado para que cuando el turno que entra lo vuelva a inspeccionar, lo vuelva a poner en marcha y siga este procedimiento. Algo más que quiero mostrar es la máquina que se utiliza, el humidímetro, como decía. A trabajar. Con respecto a la muestra, es fundamental que la muestra tenga una especie de Este lumidímetro, que lomito también es el instrumental, aquí arriba, lo lo que utiliza el perito, garantiza pero que ustedes lo van a una utilizar cantidad en el suficiente proceso para de que secado. Nos la da la celda de humedad carga reciba de manera todo el cereal que instantánea. necesita. Al haber hecho eso, lo podemos ver aquí, está todo pronto para hacer la medición. Paso siguiente, presiono este botón, el cereal cae, enrasa y comienza la medición. Fíjense que la muestra está limpia, A no los tiene pocos materia segundos, extraña. 6 segundos, 7 segundos Eso máximo, para que nos dé valores nos va a dar adecuados. el valor de humedad con total precisión. 12,8. Entonces el perito corroborará Es tan simple como lo que acaban de ver. si está dentro de los rangos que especifica la cámara arbitral. Ejemplo, soja en este caso. Fíjense que se está calando se está analizando, se está visualizando desde una filmación de una cámara. Ahí se ve el homogenizador que divide en partes iguales, se ve el tablero de mando, de control del calador, el humidímetro que está ahí al costado. Sí, estamos. El tercero, a ver si este puede no, para el cuello. No, lo busco bien. Bueno, ahí se ven las muestras en la zaranda, ahí que ya están todas mezcladas. Lo que va a hacer ahí el perito clasificador es introducirlo en el aparato, el medímetro, para
controlar el contenido de humedad. Fíjense que la muestra está limpia. Es un instrumental que ustedes van a utilizar en la parte de secado para efectivamente hacer lo mismo, saber si la máquina está trabajando bien, si lo que se pidió a usted operacionalmente se está llevando a cabo, es decir, si el excedente de humedad se está removiendo con el proceso de secado, si no hay más impacto en una masa de grano que en otra. Y ahí se observa 13, 8. ¿Sí? Entonces se diagramará en el caso de la soja. Punto que marco, ustedes dirán, bueno, la tabla dice 13,5 como no conforme. Bueno, en este caso, al ser 0,3 puntitos es mínimo, no va a ir a un proceso de secado, entonces por ese motivo se lo cataloga por ser mínimo como mercadería conforme. Ya si es 14, ya ahí aplicaría como, eso es lo que normalmente algunas veces es en la planta por una cuestión de 0,3 puntitos. Hay ciertas plantas que no van a utilizar un proceso de secado para remover esa cantidad, entonces prefieren volcar el proceso a algo mucho más complejo, con un excedente mucho más importante. A eso quiero llegar. Otro video que quiero mostrar y finalizar es cómo se lleva a cabo. Ahí les voy a mostrar. Caso particular. Ahí te pone la expiración en marcha y eso es lo que lleva la mercadería del camión y la deposita. Ese ruido que se escucha, de lo que están viendo en imagen, el aparato que está afuera, que es la centralina hidráulica. Son bombas centrífugas que, de acuerdo a los movimientos, regulan el aceite interno de la máquina por medio de mangueras. Entonces es un ruido tan grande que por eso la cabina tiene que estar aislada. Acá en los distintos niveles de calada. En este tipo de calador tenemos bien definido las distintas partes que se cala. Las primeras 4 celdas del calador van al fondo, las primeras 3 al fondo, las otras 4 van al medio y el resto va arriba. Por eso son los distintos niveles de sacada que tenemos. Porque por lo general, una vez que se termina de calar el chasis, vemos cómo está la muestra, una de las mejores. Sí, acá vamos a ver muchos dañados por lo que veo. Sí, esto es característico, ¿ves? De un silo que no ha sido descorazonado, como le decimos nosotros. Cuando vos llenas un silo, por lo general, en el medio, vos lo sabés mejor que yo, va esto. Los focos. ¿Ves? Todo lo que es la materia extraña, todo va en el corazón del silo. Una vez que se llena, hay que moverlo o sacarlo. Según la cantidad de toneladas que tenga el silo, es lo que tenés que sacarle en medio para limpiarlo. Eso se llama descorazonado. Ahora, te hago una pregunta. Vos manejás de este pupitre Este es el control de manejo. el calador y bueno, tenés una visión de acá y tenés la ayuda del monitor. Ahora, ¿cómo haces? ¿Es cancha o tiene algún sistema este equipo para no pegarle a los cañitos del camión? No, eso sos vos. ¿Sos vos? Sos vos. Cuando torcés día o dos, ya te acostumbras a no hacerlo. Bueno, es parte de la práctica, es un poco de humor para entender de que puede pasar, a todos nos puede pasar, nos podemos equivocar, pero que no se tiene que hacer de manera, sea común, continua, reiterada. Entonces es práctica. A eso quería mostrar en este video puntual. Así que cerramos esta unidad número 3, segunda parte, en lo que es con respecto al análisis comercial de los granos, conociendo al operatorio, sabiendo cuál es su rol. Así que avanzamos hacia la unidad número 4, pesaje de camiones, donde vamos a ver los diferentes tipos de balanza. Así que continuamos.